con unos amigos. Un amigo llevó lo que le llamamos una tabla Ouija. Sí. En nuestro interior sabíamos como que aquello era malo, pero nosotros abríamos el Salmo 91 y ahí lo teníamos para la par. La tabla aquí, pastor, y la Biblia acá. Cuando estaba girando el plato el disco, empezó a pasarse por las letras y finalmente lo que él estaba escribiendo era que era Satanás el que estaba ahí. Estábamos en una círculo de oración, Ajá. agarrados de las manos, pastor. Y de repente, pastor, yo me vi envuelto en que mi cuerpo ya no estaba siendo controlado por mí, pastor. Era una voz, pastor, cuando hablaba, yo me recuerdo muy bien, muy tenebrosa. Hablaba en un ronquido bien bajo y profundo. Y hubo una noche que hubo uno de estos demonios, pienso yo, que quiso matarme, pastor. Me estaba asfixiando, pastor. Yo sentí cuando cayó encima mío, pastor, aquí. En mi pecho, yo estaba acostado y él empezó a estrangularme, pastor. Me querían matar esa noche, pastor. Y yo le dije al Señor, mátame, quítame la vida, ya no quiero vivir, le dije al Señor. Bendiciones a todos, bienvenidos a este programa Testimonio Vivo. Hoy tengo el tremendo privilegio de estar aquí con un hijo espiritual, el líder Minor, y estaremos hablando, bueno, como dice el podcast, de un testimonio vivo. Hijo, bienvenido nuevamente al programa, ya hemos hecho unos cuantos programas juntos. Amén, pastor, gracias. Amén. Y pues esta vez, como le pedí, quisiéramos pues tocar el tema, no específicamente algo tal vez de la Biblia, aunque sí vamos a leer la palabra, pero el tema de cómo usted se convirtió, cómo fue su vida antes de venir a Cristo. Siempre que se comparte un testimonio es bueno hablar del antes, de antes cómo éramos, ¿verdad? Cómo venimos a Cristo y pues el proceso que Él nos ha llevado ahora a dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, a ver si nos puede compartir un poco. Pastor, cuando se habla de testimonio uno se pone un poquito, no voy a decir melancólico la palabra, pero uno Sí. sabe que uno cuando mira hacia atrás, pastor, y ve todo lo que Dios ha hecho en el proceso, en la vida de uno siente no dolor ni tristeza, sino como un gozo interno que tenemos de saber desde dónde Dios nos ha sacado y en qué lugar estamos y hacia dónde vamos, porque a veces nuestra visión es bien cortita, ¿verdad? Sí, correcto. En el campo espiritual, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios es un Dios de pactos, que es un Dios de promesas, que es un Dios que cumple lo que Él dice, pastor, nos vemos reflejados en cosas mucho mayores que las que nosotros podemos pensar. De hecho, la palabra dice que cosa que ojo no vio, dice que no han bajado a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, dice la palabra. Así que creo que desde el principio de mi juventud, cuando fui un joven, un adolescente, digamos que tuve una vida, pastor, donde mis padres estuvieron separados por mucho tiempo. ¿Y a dónde creció usted? En San Pedro Sula. Viví básicamente toda mi niñez y mi adolescencia, mi juventud en San Pedro Sula. Ahí estudié también, pero el proceso de estudio fue muy lindo, gracias a Dios. Mis padres de alguna manera siempre pudieron ahí ir sacándonos adelante con los estudios, pero sí vivimos una vida que no tuvimos realmente una imagen paternal, ¿verdad? En la casa. Estuvimos con mi mami y mi mami trabajaba todo el día, llegaba en la noche en la casa. Y pues básicamente crecimos solos. Ajá. Crecimos solos. Y en ese crecimiento solo, pastor, pues usted sabe, las gavillas llegan, especialmente cuando uno empieza ya a los 13 años, sí, correcto. 14 años, uno se empieza a involucrar con cipotes que tal vez ya están involucrados en otras cosas que uno no entiende, uno no sabe a lo que se está metiendo, ¿sabes? No, uno no sabe nada. Entonces, y es ahí donde creo que empiezan a haber cambios, especialmente porque empezamos también a cambiar de esa preadolescencia donde tal vez todavía guardamos ese sentido de
de inocencia Sí, que hay de en los niño. niños, ¿verdad? Ujú. Y ahí como que ahí ya se transforma y ya no Ya no somos hay. inocentes, ya empezamos a entender muy bien lo que es bueno y lo que es malo. Sí, Y lógicamente, pues el que anda con lobos a aullar aprende y sí. eso aprendí yo. Eso aprendí. Eh, eh, Gloria a Dios que yo siempre digo esto, yo siempre digo esto, que yo estoy vivo, yo creo que yo soy vivo solamente por la gracia del Señor, Amén. porque me pasaron muchas cosas en ese tiempo que probablemente yo no la estaría contando y yo no sé, por la gracia del Señor, su misericordia, su bondad, su amor tan imperturbable, Amén. aún en medio de las peores circunstancias en las que nosotros estamos, siempre me asombra, siempre Sí. me asombra. Me asombra pensar en que desde dónde salimos y hasta dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que no sé si arranco con Sí, dele. bien. No, ya arranqué. Ya arrancó. Sí, aquí ya vamos Ok. en primera ya. Ok, pues en ese proceso, Pastor, creo que fui de esos, muy parecido a usted en ese Sí. sentido, ¿Cuántos la años tenía? rebeldía al tope, ¿verdad? 12, 13 años. A la rebeldía al tope, Pastor. O sea, ahí gracias a Dios, yo no sé, yo digo, pasé cosas donde, digamos, en un momento, en una pelea con un niño, Pastor, de mi edad también, ¿verdad? Ajá. Casi lo que casi Ca- lo mato, Pastor. Así Wow. es la palabra, ¿verdad? No voy a ponerle otro Sí, sí, término. sí. Casi lo mato porque estábamos peleando y en medio de la pelea lo he tirado al suelo, pero en el suelo había unas púas que habían puesto en Wow. una florería ahí, algo que había de Ajá. flores y esas cosas, no de jardinería, perdón. Y se ha enterrado una de esas el muchacho y se ha traspasado no. una buena parte de su abdomen. Pero, y así empecé, esos son como pequeños detallitos de las cosas que en el medio de la rebeldía, Pastor, en medio del caos mental, porque la verdad no tenía un sentido de vivir, Pastor. Sí. Vivía realmente el día a día, lo que pasaba, lo que me enseñaban mis amigos ¿Y estos amigos eran de la colonia o ahí del... eran de ahí del barrio, de la Ajá. colonia, ¿verdad? Donde vivíamos. Aparte también amigos del colegio, siempre Ajá. estudié en colegios afuera de la colonia, en la ciudad. Entonces fui involucrándome mucho en el tipo de acciones que se desarrollan. Primero, Pastor, por ejemplo, plaqueando paredes. Usted sabe, no sé si alguna vez usted lo Sí. hizo. Plaqueando Poquito. paredes. ¿Cómo se llama? Robando, Pastor. Sí. Robando. Robábamos lo que fuera, no importaba. O sea, no lo hacíamos ni por el hecho, Pastor, Ajá. de generar ingresos, cosas así. Lo hacíamos por el puro placer de hacerlo. Solo O sea, por robar. porque queríamos hacerlo. O sea, había una intención en todo aquello, pero éramos unos niños realmente, Sí, de sí. 13 años, 14 Wow. años, 15 años viviendo esa vida. Al mismo tiempo que gracias a Dios estudiábamos, pero bueno, digo yo que estudié, yo iba al colegio, iba a la escuela y pues por la gracia de Dios me gustaba mucho las matemáticas, imagínense, siempre está jugando ese balance entre lo bueno y lo malo en nuestra Ajá. vida, ¿verdad? Me gustaban mucho las matemáticas, las físicas y gracias a Dios en esas clases pues no tenía problemas. Ya si me ponían historia y filosofía, ahí sí, en la que era de garrotear, como decimos, era complicado, pero íbamos saliendo en ambos lados, íbamos Ajá. saliendo tanto en lo malo como en lo bueno. como en lo bueno. Yo También. estudié, sí, no dejaba de estudiar, pero también no dejaba las gavillas. Y entonces creo que nos fuimos adentrando, Pastor, en cada vez en cosas un poco más peligrosas Sí. y controversiales, ¿verdad? Para la gente, hasta el punto en que creo yo que fue lo que me afectó más en mi vida espiritual, que fue el hecho de que con unos amigos, un amigo llevó lo que le llamamos una tabla Ouija. Sí. Y este amigo nos enseñó, Pastor, yo no sabía nada. O sea, Wow. para mí era un juego, Pastor. Sí, es que eso es lo que le dicen a uno, que es un juego. Yo también me acuerdo a una edad muy temprana jugando eso. Sí, entonces, empezamos, realmente todo empezó como un juego. Y en medio del juego, yo me recuerdo muy bien que primero, Pastor, aquella tabla tenía en la parte de atrás unas palabras en latín, Ajá. ¿verdad?
Y luego también recuerdo que pues eso se juega con dos personas, pues, Ajá. dos dedos. Hay una especie de moneda en el centro, ¿verdad? Y esa Ujú. moneda, pues, aquí algunos que no creen tanto en este tipo de cosas les va a chocar de repente, Sí, pero el mundo espiritual es es real. mucho más real y mucho más potente, pastor, y poderoso que lo que nosotros vivimos en el Sí, mundo natural. exacto. Y dice la palabra que las huestes celestiales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, los principados, todo ese tipo de gobernanza espiritual maligna se encuentra en las regiones celestes. Amén. Y cuando nosotros nos involucramos en este tipo de juegos, en este tipo que consideramos juegos, aunque Sí, realmente no es no un es un juego, juego. el diablo lo ha puesto de esa manera para que se mire atractivo, ¿verdad? Sí, De hecho, no sé, pastor, todavía creo que hasta el día de hoy se se vende en sigue las vendiendo. jugueterías. Y cuántos testimonios yo no he visto yo por ejemplo, de gente que ha quedado loca, traumada o se Sí, volvió porque es que se un... abre un portal, pues se abre una puerta al enemigo y ya estuvo. Y es exactamente ahí, pastor, lo que pasó en nuestra vida. Digamos, yo me recuerdo una noche, y esa fue la última vez que yo jugué, me recuerdo bien. Pues lo que hacía aquello, pastor, era que uno hacía preguntas y contestaba Ajá, preguntas. Y luego indagábamos y terminaban siendo reales. sí, Preguntábamos, sí. por ejemplo, pastor, cómo quedarían los equipos de fútbol antes de que se jugara el partido, pastor. Y lo sorprendente para nosotros era que cuando terminaba el partido quedaba como había dicho aquello. O sea, yo no sé si Sí, era sí, un y uno asunto de niño queda ahí o como que, sea, usted sabe, las cosas de cipotes, de jóvenes, ajá, o quién podía gustarme, o quién podría yo conquistar con facilidad, de la novia, del ajá, barrio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y cuando indagamos en ese asunto nos dábamos cuenta, no sé si era por pura voy a decirlo así, que ya poníamos como la fe en aquello de que era ajá, real. Entonces, bien me recuerdo que en esos tiempos, pastor, estaban los mentados apagones. ajá. Hubo un tiempo en Honduras, iba a decir, la Honduras de allá. Allá, Sí, en el que, 94, dice sí, usted, en ese tiempo, pastor, que donde se iba la luz 8 horas. sí. Y si normalmente la cortaban en la noche, a veces Ajá, en mi barrio, me recuerdo muy bien, y nosotros jugábamos aquello, pastor, a la luz de una velita, pastor, a la santísimo luz Dios. de una Si velita. él quiera, Y pastor, ¿sabes lo hipócrita que éramos? Voy a con la decirlo así, Biblia. sabíamos en nuestro interior, pastor, es que interesante, en nuestro interior sabíamos como que aquello era malo. Ajá, con el Salmo 91 Pero jugaba. nosotros abríamos el Salmo 91 y ahí lo teníamos para la par. La tabla aquí, pastor, y la Biblia acá. Oiga bien, qué Ay, interesante. no, qué Entonces, locura. sí, y nosotros, yo me recuerdo que era un juego para nosotros en aquel momento. Ahora, una noche yo no sé si esto, pastor, fue a nivel meramente espiritual o realmente lo vi, no sé, pastor, es algo pero lo que sí yo sé es que esa noche me recuerdo que siempre se hace como una especie de llamado, pastor, a una oración que se Ajá, hace en ajá, latín 6 veces antes de empezar el juego. Y esta oración, hasta el día de hoy recuerdo frases de la oración. ajá. No las digo con mi boca porque yo sé que son Eh, frases, pastor, que exaltan al Al enemigo, ¿verdad? enemigo, A exacto. Satanás. Entonces, y me recuerdo muy bien que era como una especie, pastor, de que uno sabía que podía llamar a diferentes tipos y Qué hasta le tremendo. daban los nombres a uno de cuáles podían llamar, cuáles no podía llamar uno porque eran muy agresivos, muy fuertes, oiga bien. Entonces, en medio de todo ese apogeo de ese juego, pastor, una noche nos sucedió algo que nos dejó impactados. Nosotros vimos a la luz de yo quiero que se imaginen el punto, pastor, a la luz Ujú. de una vela, en la oscuridad, solo con aquella velita, 4 o 5 amigos jugando aquello y de repente nosotros, cuando estaba girando el plato el disco, empezó a pasarse por las letras y finalmente lo que él estaba escribiendo era que era Satanás el que estaba ahí. Se fue por Santo la Dios. S, la A, la T, la A, la N, Ajá. A, S.
Cuando eso sucedió, pastor, nosotros nos friqueamos. O sea, Ya me imagino. quedamos como en un shock. Así, pues, fue un shock. O sea, fue para nosotros, se introdujo como en la atmósfera espiritual también del Exacto. Señor, del cielo, pastor. En ese momento hubo una atmósfera del diablo que no voy a decirlo así, pero nosotros yo creo que casi sentíamos las llamas del infierno, pastor, en esa Quiera noche. O sea, Dios. fue algo que nos dejó en shock. Y tanto así que, como le digo, pastor, esto no sé si en el espíritu o si en la... o si Era realmente como una lo vimos, visión, ajá. pero de la mesa, pastor, o sea, donde estaba la tabla, vimos como cuando salió una mano así, ¿ve? Pero la mano era peluda, oscura, ¿cómo se llama? Muy hecha del infierno, realmente. Así. Qué tremendo. Entonces, intentamos, pastor, ahí nos acordamos de la Biblia, después Del de estar Salmo jugando 91. semanas y meses con aquello. Pues, fueron semanas que jugamos con aquello. Wow. Y todos los días Entonces, jugaban. todos los días, pastor, lo habíamos agarrado de un vicio. de un vicio, básicamente. Y bien, para no hacerle tan largo la historia, logramos salir del juego, pastor, porque hay a uno le enseñan que uno no puede salir de manera abrupta del Ajá. juego. Hay que volver a hacer las Es como oraciones. despedirse. Sí, exactamente, hay que hacer volver, pero esa noche no quería la tabla dejarnos ir. Viera qué feo, pastor. Entonces, al final logramos salir, pastor, y ese fue el último día que yo llegué a esa casa, pastor, a jugar, porque jugábamos en la casa de un amigo mío, que por cierto, él tenía la misma edad mía, pastor, y él ya murió. Wow. Murió, y yo no sé si aceptaría a Cristo. Yo sé que no sé, porque como yo me vine aquí a Roatán, dejé de conectarme con Sí. ellos, con muchos de ellos. Pero murió muy joven, pastor, es lo que le quería decir. Murió Qué a los tremendo. 40 y pico de años. Entonces, a partir de ahí, pastor, esto, claro, ahora que estoy en Cristo, que entendemos las cosas, sé que esto fue el portal, pastor, que abrió en mi vida, abrió puertas al enemigo para que ellos pudieran básicamente tener legalidad en mi vida. Y esto trajo algo mucho más extremo a mi vida de lo que antes era. Pasé de una etapa de un niño a una etapa de alguien que vivía en un estado de frustración. ¿Cuántos de años enojo. tenía ahí? 14 años serían, Dios pastor. mío, 14 estaba bien años. cipote. 14 años. Y esto, pastor, provocó muchas cosas. O sea, fue como un aluvión de cosas. Así. Fue como un aluvión de ¿cómo se llama? De demonios que entraron a mi vida. Y esta situación provocó que yo me hiciera mucho más rebelde. O sea, que yo empezaba con la rebeldía. Ahí yo me hice me hice uno de los del enemigo, pues, básicamente, Sí. así, ¿verdad? Entonces, con una rebeldía extrema, con una ira extrema, ira extrema, ¿cómo se llama? Pelea que se me ponía por delante, pelea que yo le daba, aunque yo supiera que iba a perder, pastor, yo no me importaba. Santo Dios. Gracias a Dios que en aquellos tiempos, pastor, 94 todavía, no habían no era de armas y cosas así todavía. Era de sí. ¿va? Pongámonos al puño. a puño limpio, y si después se necesitaban piedras, pues piedras y palos, pero ahí íbamos. No pasaba, de ahí, sí. ¿verdad? Entonces, y así me metí, pastor, después en lo que era el rock, ¿verdad? Mucho rock. Yo escuché todos los discos de todo. Tenía otro amigo que también éramos muy fan de varias bandas de aquellos tiempos muy famosas, ¿verdad? Sí, que no voy a mencionar. Pero igual ahí es cuando se estaba levantando. Bueno, ya estaba bien maduro el movimiento de rock. Sí. Bien satánico. Sí, así es. Ya era más vocal. No era tanto música de rock de amor, sino que era bien vocal. Exacto. La parte oscura. Sí, así es. Y pues, ¿qué le digo, pastor? Que eso fue básicamente, como le digo, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, me gustaba estudiar en las áreas de ingeniería y todo eso, física, matemáticas.
Y pues ahí iba con lo malo y con lo bueno. ¿Verdad? Yo, por gracias a Dios, no dejé mis estudios. Sí, sí. ¿Verdad? Similar a lo que me pasaba a mí. Sí. Ajá. Entonces, pero ya mi vida ahí sí fue transformada, pastor. Empecé a... algo que sí no tuve, pastor, voy a ser bien honesto. Sí, creo que también por la gracia del Señor no me metí en drogas. Gracias a Dios. Sí, Eso hubiera incrementado más. Sí, no me metí porque realmente no me llamaban para... lo que más me llamaba la atención, pastor, era fumar y ¿cómo se llama? Y Pues alcohol. cigarrillos, ¿verdad? No, alcohol no. Wow. No me llamaba para nada la atención eso. Pero sí cigarrillos y lo que era, ¿cómo se llama? El rock, eso sí estaba muy metido en esa área. Y bien, en ese tiempo, pastor, no es que mis padres, mi papá alguna vez me llevó a la iglesia, pero eran cosas esporádicas, como quien viene a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo, gloria a Dios por eso, porque me fui enamorando. Y me fui enamorando de una chica de la iglesia, la que ahora es mi esposa. Bendita sí, la hermana Karen. Sí, y la miraba en el bus en el que nos íbamos al colegio. Y desde ahí empezó aquello, ¿verdad? En mi corazón tenía como esa edad, 14, 15 años. Qué tremendo. Sí. Y entonces me fui involucrando, pastor, en la iglesia donde ella asistía, donde la mamá... Pero siempre involucrado en el rock y en la rebeldía. Sí, o sea, era como era el hobby, era ir a verla a ella. Sí. El hobby era ir a verla a ella. Pero Dios es ahí donde le digo, pastor, que el amor tan inagotable de Dios, que aún, pastor, que aún en esa condición en la que yo no iba con el interés de Dios. Sí, usted iba por la hermana el interés de la hermana Karen, de mi amada esposa Karen, que va a ver esto ahí, la bendecimos. Y que ella ha sido un torrente de amor para mi vida. Amén, realmente. Amén. Y realmente ella fue el puente que Dios usó en ese momento para que yo empezara. Sin embargo, pastor, cuando empecé a involucrarme en la iglesia, pues tenía aquella conexión con ella, pero era muy, muy tímido al mismo tiempo. O sea, no podía declararme, o sea, era bien... era bien esa parte, bien así, cerrado, digámoslo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero al mismo tiempo que estaba ahí, pues, solo por irla a ver, era más que suficiente para mí. Pero me empecé involucrando en la iglesia, pastor, con los jóvenes. Y me recuerdo muy bien, pastor. Usted sabe de esas viejitas, pastor, que había un equipo de hermanitas ya ancianas, pastor. De las intercesoras. O sea, uno de 14 años, las de 40 las mira ancianas, pastor. Sí, ya ahora yo tengo 45. Yo no sé cómo me miran los niños, yo digo, me miran ancianos, ya digo. Porque yo miraba a aquellas hermanas de 40 y tantos, ya ancianas, ¿verdad? Las viejitas. Pero eso sí tenían, pastor. Es una iglesia bien, que le llaman de la sana doctrina, ¿verdad? Y todo eso, bien conservadores y todo eso. Sin embargo, muy buena palabra, ¿para qué? No sé, la escuela dominical era muy preciosa, me recuerdo muy bien. Y tenía un equipo de jóvenes, pastor, con estas personas, eran como dos o tres mujeres ancianas, para mí ancianas. Y ¿cómo se llama? Estas mujeres eran de mucha oración, pues, y de mucho ayuno. Yo me recuerdo que fuimos una vez a un campamento, pastor. Esto lo tengo tan grabado en mi corazón porque, pastor, yo estoy estoy bastante retirado, pastor. Y vamos a un campamento y yo digo algo de una anciana, pastor, de esas ancianas. Se lo digo a otro grupo de jóvenes. Y le digo, esta vieja, usted sabe las palabras, sí, de uno. Esta vieja y que no sé qué, pastor. Y yo dije aquello, pastor, así, en la intimidad de aquel cerrado. Grupo. Y esa mujer vino caminando, pastor, desde aquel lugar. Repetime lo que dijiste, me dijo. Santo Dios. El Señor me lo acaba de revelar lo que me dijiste, quiero escucharlo de tu boca. Eso me impactó, pastor. Eso me impactó. O sea, ¡ey! Dije yo, esta mujer es bruja. Es bruja, Dios. Sí. Pero no era nada que ver. Nada que ver. Era el Espíritu Santo que revelándole a ella lo que yo había dicho, pastor. Entonces, fue un proceso muy largo, pastor. Tendríamos unas 3-4 horas para contar detallito a detalle cada uno. Pero son cositas que en el proceso
pastor, fueron cincelando mi corazón, Ajá. endurecido, ¿verdad? Así Sí, lo sí, puedo sí. decir. Fue el Señor cincelando mi corazón, mostrándome su amor, pastor, porque a causa de eso, pastor, a causa de eso, lo digo muy abiertamente porque el Señor me ha libertado de eso hace muchos años, ¿verdad? Fui inundado del tema de la pornografía, pastor, Sí. de la inmoralidad sexual. Como le digo, si estoy vivo es por la gracia del Señor en ese Amén. sentido. Y cómo se llama, yo sé que en los jóvenes esto, pastor, es algo que Es algo el real. enemigo ataca bastante esta área, Sí. porque somos sexuales. Dios nos Exacto. ha formado sexuales, pero Él lo ha hecho en un orden. Sí. Entonces nosotros lo queremos hacer al desorden, Exacto. ¿verdad? Entonces, así que era muy atacado en esto, pastor, y estaba en la iglesia, y entonces me había convertido al Señor como cualquier joven, pastor, que Ajá. pasaba ahí, lloraba un ratito, y pues y ahí seguía la vida diaria normal, ¿verdad? O sea, no es que cambiaba mucho, pero... Es lo que acabo de hacer en el devocional. Estaba en la iglesia, pero no estaba en Cristo. Ajá, sí, exactamente. Entonces, pero digo yo, ay, es que yo cuando hablo del amor del Señor, yo realmente que me quebranta porque me hace ver, pastor, cuánto Dios nos ama. Amén. Cuánto Dios nos ama. Cuánta paciencia Él tiene con nosotros, Pati. Nosotros no Exagerado. podemos tener un poquito de paciencia con el hermano. Sí. ¿Verdad? Con un poquito ahí, ya este hermano ya. Y tal vez, y cuando nos ponemos a pensar cuántos años el Señor ha sido tan paciente con nosotros en nuestra vida, pastor, deberíamos de entender que el Señor quiere que seamos igualmente Amén. a la misma imagen de Él, ¿verdad? Como dice su palabra. Entonces, pues atado en este tipo de cosas, pastor, porque había aceptado al Señor, había creído en el Señor, pero seguía la misma vida, tremendo. Y era una vida, pastor, ahí se daban los cultos de oración, le decía. Ajá. Y yo iba a cada culto de oración, me acuerdo que eran los martes, pastor. Cada culto de oración. Yo iba, pastor, si algo que no sé, digo que es algo que el Señor puso en mí, porque no puede estar más que Él lo haya puesto. Yo, pastor, era un mar de lágrimas en el altar, Ajá. pidiéndole perdón al Señor por desde el martes al domingo, del domingo al martes, así. Por todo lo que hacía del martes al domingo y del domingo al martes, así, ¿verdad? Todos los martes. Sí, entonces. los martes y los domingos, así era el proceso. Pero yo me recuerdo, pastor, que en una noche de esas, estando en un servicio de esos, mi mami llegaba del trabajo, y yo la entiendo ahora, ¿verdad? Ella llegaba cansada, agotada, y yo era el mayor de los hijos, y pues con el que barría la casa era conmigo, Sí. lo voy a decir así. Sí, entiendo. Sí, todos aguantaban, pero el que más aguantaba era yo. Entonces, un día llegó a un extremo que no voy a contar detalles de eso, mi mami, pero yo ese día quería morirme, pastor. Wow. Ese día quería morirme y era un martes, pastor. Me recuerdo muy bien cómo que soy. Yo me fui a llorar atrás de la casa y yo le dije al Señor, mátame, quítame la vida, ya no quiero vivir, le dije al Señor. Pero me recuerdo, pastor, que esa noche era martes y fui al servicio, pastor. Fui al servicio. Y me recuerdo que me fui a la esquina allá, pastor. Allá a la esquina de la iglesia. Y ahí empecé a llorar y a gemir delante del Señor y a clamar, pastor. Y ahí, pastor, increíblemente, para mi sorpresa, yo recibí el don de hablar en lengua, Wow. pastor. Allí. Qué No sé de tremendo. qué el Señor me estaba guardando al cubrirme con su Espíritu Santo y bautizarme en su Espíritu Ajá. Santo. Pero, ¿cómo se llama? Esa noche recibí el don del el Señor. bautismo. No era que había dejado todas las cosas, pastor. Yo por eso ahora cuando yo miro a un joven, pastor, y yo miro que está luchando, yo digo, No es que Señor, andaba en santidad usted. no, Sí. ¿qué voy a decir eso? Sería un hipócrita si yo Sí. dijera eso. Pero qué interesante, porque mucha gente se mete a uno cuando lo predica, como que intenta llegar a ese punto, como a decir, hay que estar en santidad para que el Señor lo bautice a uno, pero imagínense lo que está contando, cómo Yo el Señor creo que lo bautizó. creo que Dios mira el corazón, pastor. Sí, qué tremendo. Dice su palabra, que un corazón humillado, contrito y humillado, humillado. Él no lo desprecia. Exacto.
Y así estaba su corazón. En ese Exacto. momento. Y creo que en ese punto Dios había puesto ese corazón en mí. Y ¿cómo se llama? Y fui bautizado, pastor. Fui bautizado. Creo que el bautismo en mi vida, pastor, lo que provocó es que, como lo he escuchado en otros testimonios, es que el Espíritu Santo hizo una cobertura de mí por todas las puertas que estaban abiertas en mi corazón y los demonios que aún estaban en mí, pastor. Esto va a ser controversial para algunos. Yo sé que para algunos va a ser, o para muchos va a ser controversial. Sí. Algunos creen que cuando uno acepta al Señor Jesús, pastor, ya, ¿cómo se llama? Ya todo está arreglado en la vida de uno. Pero lo que hablaba de Ezequiel 16 hace un ratito, pastor, donde le dice, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Y luego dice la palabra que otra vez el Señor volvió a pasar. Son procesos en nuestra vida, pastor. Amén. En los que Dios va transformando nuestro corazón, nuestra Exacto. mente, y nos va haciendo a la imagen de Él, como Amén. Él quiere formarnos. Entonces, así que voy a tomar este espacio para decirle a los jóvenes, no te desanimes. Si todavía luchas con muchas cosas en tu vida, no te desanimes. Dios proveerá en tu vida si tú tienes un corazón humillado delante de Él. Creo que cuando nos acercamos con sinceridad, pastor, al Señor, cuando nos acercamos sin esconderle nada, Sí. ¿verdad? Sin esconderle nada a Él, yo creo que Él es muy fiel y misericordioso para perdonarnos y amarnos. ¿Cuántas veces me perdonó el Señor, pastor? 1,000,000 de veces, pastor. Sí. Cayendo en el mismo, pastor, especialmente en el tema de la inmoralidad. Sí. Cayendo ahí, y yendo a reconciliarme todos los martes y domingos, pastor, con el Señor. Y eso fue muchos años, como unos 2, 3 años que yo estuve así, de esa manera, pastor, de esa manera, luchando, y lloraba y aquello, pastor. Me recuerdo, pastor, que para ya llegar digamos que al pico de este asunto, ¿verdad? Una noche con esas mismas ancianas, pastor, esas viejitas, yo cómo aprecio a esa gente, esas mujeres, Dios mío, nos daban palo, porque sí nos daban palo, no, Sí. no andaban con ahí, ay, qué bonito, no, ellas eran bien así, Sí. bien macheteras, pero Dios bendiga a Con esas amor, mujeres sí. porque realmente fueron parte del proceso. Entonces, una noche, pastor, estábamos en una vigilia, era una vigilia, me recuerdo muy bien, una media vigilia, hasta medianoche, me recuerdo. Y esa noche, pastor, yo fui normal, o sea, lo mismo de siempre, misma, la semana, mi vida normal, callejera, de vago, de rockero, de no drogo, voy a decir que no, porque nunca estuve en eso, pero sí de rockero y todo lo demás. Y los martes y los domingos en la iglesia. Reconciliándose. Entonces, sí, así básicamente. Entonces, reconciliándome, pastor. Pero yo no sé, el amor del Señor. Uy, pastor. Ahí sí se cumple que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pastor. Sí, el Señor la tenía que poner conmigo cada mañana. Si se saltaba una, me moría. Me podía morir. Sí, entonces hubo una noche, pastor, donde finalmente estábamos en una círculo de oración, agarrados de las manos, pastor, y estábamos orando a aquellas mujeres. Y de repente, pastor, yo me vi envuelto en que mi cuerpo ya no estaba siendo controlado por mí, pastor. Wow. Y caí al suelo, me recuerdo muy bien, caí al suelo como un pedazo de plomo, pastor. ¡Bum! No sentí y me golpeé, no me di cuenta, pastor. Y en ese momento, pastor, empezó a manifestarse todo aquello de las puertas que habían sido abiertas en mi corazón en aquel momento. Ese es el día que Dios estaba usando para liberarme de todo aquello. Yo no lo sabía, pastor. Yo no lo entendía. Pero yo sabía que algo de mí en ese momento se había manifestado y estaba dentro de mí. Era una voz, pastor, cuando hablaba, yo me recuerdo muy bien, muy tenebrosa. Hablaba en un ronquido bien bajo y profundo y aquello, o sea, como nacido de la oscuridad ya adentro. Y expresaba cosas así como cuando ahora vemos nosotros
cómo los demonios se manifiestan, ¿verdad? Pues no era muy diferente. Y aquellas mujeres empezaron a orar, pastor, y yo empecé a entrar en un proceso en el que mi cuerpo estaba ahí tendido y yo no tenía control sobre mi cuerpo, pero sí mi conciencia estaba activada, pastor. O sea, qué tremendo, pastor, porque como yo lo viví, yo sé cómo se experimenta aquello, pastor. Sí. Mi cuerpo totalmente controlado por el enemigo, pastor. Wow. Ya había recibido el Espíritu Santo. Sí. Esto va a ser, yo sé que para muchos va a ser esta vaina. Va a ir, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo no sé. Yo no sé. Sí, pero pasó. Pero pasó en mi vida y yo lo cuento como es, porque así fue. Entonces, pero esa noche, pastor, yo me recuerdo que aquel ser o aquellos seres que estaban dentro de mí, en el transcurrir de un par de minutos de orar de aquellas mujeres guerreras, esas mujeres, pastor, solo se acercó era una negrita, pastor, me recuerdo yo. Era la principal hasta el día de hoy ella sigue haciendo eso, wow. Liberaciones. Esa negrita se acercó, pastor, dijo 2, 3 palabras y viene, ¡puf! Para afuera. Aquello que estaba dentro de mí, ¡puf! Salió, pastor. Cuando aquello pasó, pastor, yo volvía en mí, ¿verdad? Como que ya mi cuerpo volvió a ser controlado por mi espíritu, digámoslo así. Y yo me sentía una plumita, pastor. Wow. Una plumita. Yo casi sentía, no lo digo, yo casi sentía que volaba, pastor. Sí, se lo digo. Ese día yo me senté así en el piso y yo sentía que casi volaba. Un peso, pastor, había sido quitado de mi vida y había sido hecho libre en esa noche. Yo creo que esos espíritus, aunque usted se reconciliaba martes y domingo, y aunque había recibido el Espíritu Santo, como vivía abriendo puertas durante el tiempo que no estaba ahí, ellos volvían, es como que usted mismo les abría la puerta para que volvieran a entrar. Se iban martes y domingo. Y regresaban pero el lunes. Regresaban el lunes y regresaban el miércoles, exacto, porque puede ser, no era que, bueno, así lo puedo ver yo, ¿verdad? Ajá. Porque usted deliberadamente les abría la puerta en el ámbito inmoral, por ejemplo, porque es un espíritu, es un demonio que se maneja en esa área, que ahí está tocando, ¿verdad? Él toca, pero uno es el que le abre. Claro. Pero qué tremendo, qué tremendo. Y esa noche entonces fue libre. Fui libre, pastor. Ojo, porque no termina ahí la historia. Sí, yo sé. Interesantemente, pastor, usted me va a decir, usted está loco. O tal vez algunos que me miren, no, él está loco, él está hablando cosas. Es que yo las viví, pastor. Exacto. Yo no puedo contar de un testimonio no puedo vivo, contar pues. algo. ¿Cómo le digo, pastor? No terminó ahí de seguirme afectando esa área. Ajá. Aunque ya era menos propenso a aquello. Ajá. Pero cada cierto tiempo, pastor, volvía a cometer. Me arrepentía con el Señor, con el Espíritu Santo. Solo que en este tiempo, pastor, cambió un poquito. Ya me dolía mucho, pastor, aquello. Me dolía bastante aquello. Ya no era de mi juventud, sino que aquí ya fui creciendo, ¿verdad? Y ya me dolía demasiado aquello. y llegando a una cierta edad en mi vida, pastor, me recuerdo que yo en una oración, habiendo fallado al Señor, yo me arrepentí, digo yo que por la gracia del Señor seguí con ese, pastor, de humillarme ante Él, nunca decir, me voy de aquí, ya no quiero seguir, como algunos hacen, pastor, que dice, no, para no seguirle fallando a Dios, mejor me retiro y ya no sigo. Yo no tuve ese pensamiento, yo le dije al Señor, yo voy aquí hasta el final contigo, Señor, yo no sé cómo vas a hacer tú para arreglarme, pero que tú me arreglas. Amén. Y yo creo que Dios... En mi ignorancia de mis palabras, creo que las agarró bien en serio. Amén. Y me ha ido arreglando. Amén. No me ha completado, pero ya vamos. Ahí vamos bien. Ya vamos sumando. Entonces, un día, estando en esta situación, pastor, el Señor me dijo, necesitas entrar en 7 días de ayuno. Wow. Este va a ser el último ya para cortar toda ligadura, pastor, que haya quedado ahí. Porque le digo, ya no era como aquello de antes, pero ya no era martes y domingo, pero sucedía cada cierto tiempo y eso me descontrolaba totalmente porque yo quería servir al Señor, yo quería agradarle a Él, ¿verdad? Pues entré en ese proceso de esos ayunos, pastor,
ya para ese tiempo ya estaba aquí en Roatán yo. Y me recuerdo que esos 7 días de ayuno, pastor, yo nunca había hecho en ese tiempo. Ayunos. Había hecho ayunos de un día, Pero ya 7 es otra cosa. pero 7, eso sí, sin... En seco. era un vasito de agua diario y eso era Ajá. todo lo que yo tomaba, nada más. Y en esos 7 días, pastor, el Señor me dijo bien claramente, pastor. Me dijo, esto va a ser para ti como un Jericó, me dijo. Wow. Vas a dar 7 vueltas durante estos 7 días, me dijo el Señor. Y al séptimo día se van a caer los muros, Qué me tremendo. dijo el Señor, pastor. Pastor, para no hacerles muy larga la historia, cada noche, pastor, tenía ataques del enemigo. Quiero regresar un poquito atrás también, pastor, porque cuando estaba que había abierto puertas, pastor, yo soñaba con creo que les dicen incubos y sucubos, pastor. Incubus. Incubus ataca a las mujeres. Ajá, y los sucubos, ajá. Ataca a los hombres. Entonces, yo tenía ese tipo de cosas, pastor. Tenía visiones demoníacas también. Wow. Pues no lo quería dejar ahí. Yo me despertaba en el medio de la medianoche, pastor, y enfrente de mi puerta, enfrente de mi cuarto, en la puerta así, se aparecía como un ángel de tinieblas, como un sol, pastor, que parecía que brillaba, pero no brillaba. Qué tremendo. Y tuve ataques también, por cierto, en aquellos tiempos tuve muchos ataques en las noches, pastor. Hubo una noche que hubo uno de estos demonios, pienso yo, que quiso matarme, pastor. Me estaba asfixiando, pastor. Yo sentí cuando cayó encima mío, pastor, aquí, en mi pecho, yo estaba acostado y él empezó a estrangularme, pastor. Santo Me Dios. querían matar esa noche, pastor. Y yo ya estaba con las viejitas, pastor. Y las viejitas ya nos habían dicho, o sea, Wow. yo era un ignorante, pastor. Sí, sí. Pero ellas nos dijeron, cuando sucedan este tipo de cosas, dice, ellas nos decían, clamen la sangre de Cristo, clamen la sangre Sí, de Cristo. amén. Y yo me recuerdo, pastor, que exactamente solo esas palabras se vinieron a mi mente en La esa sangre de noche. Cristo, dijo usted. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo me recuerdo, pastor, que en un momento aquella fuerza ¡pum!, me soltó, Sí. ¿verdad? Y dejó de asfixiarme. Y yo me sentí liberado en esa noche de aquello. Sí. A ver, pero eso fue bien atrás, pastor. Que solo regresé un poquito allá. Sí, sí. Ahora, finalizando lo del ayuno, esos 7 días, pastor, empecé a tener ataques del enemigo muy fuertes, pastor. Se me bajaba la presión, pastor. Wow. Yo sentía que me estaba volviendo como loco en cada uno de esos días. Así, literal, pastor. Yo sentía una fuerza que se estaba generando. Ya había sido libre de demonios, pastor. Yo no sé, pastor. Ustedes Tremendo. allá que los teólogos y los sacrosantos o lo que quieran Los santurrones. traten de explicarlo. Yo estoy hablando lo que yo viví. Amén. Y no puedo cambiarlo porque así fue, pastor. Amén. Entonces, me recuerdo que en esos 7 días, pastor, fue ataque tras ataque. Una noche, me recuerdo, pastor, que lo voy a decir, pastor. Sí. Va a sonar un poco fuerte para algunos. Una noche estaba orando, pastor, porque el Señor me había puesto que esos 7 días no era que iba a estar, pastor, relajadito, no era Viendo Netflix. que en las madrugadas, pastor, el Señor me llamaba a orar todas las madrugadas. Wow. Y en una noche de esas madrugadas, pastor, no sé si es como el 4º, 5º día, pastor, me recuerdo que una mano, pastor, agarró la parte inferior de los gemelos que nosotros dijimos, para decirlo así de la Ajá. manera más... Y empezó, pastor, a hacer así, Ni quiera Dios. literal, pastor. Yo lo sentía físico, pastor. Mire, Santo. yo empecé a orar, pastor. Yo empecé a orar, Señor, como de ahí venía mi maldad, pastor. De mi interior, lo que Ajá. caía y lo que caía, ¿verdad? De ahí venía, de la provisión, de la semilla que Dios Wow, había qué puesto en mi tremendo. vida, Amén. ¿verdad? Entonces, el enemigo empezó a atacarme ahí, pastor. Llegó un momentito que yo le dije al Señor, pastor, me recuerdo bien, Señor, ayúdame, por favor. Yo lloraba, pastor, porque era algo bien doloroso. Ayúdame, Señor, ayúdame, por favor. Dime si me voy para el hospital, porque ya no aguantaba, pastor. Yo necesitaba irme para el hospital. Y en un momento, pastor, en mi oración, en mi clamor al Señor, ¡pum!, algo me soltó. ¡Tum! Y yo empecé a sentir alivio. Entonces, le cuento eso, pastor, porque esos 7 días no fueron así como, uy, qué suave, qué bonito. No, pastor. Fueron terribles. Eran 7 días. El Señor me había dicho, esto va a ser como Jericó para ti. Guerra. Yo por eso cuando ahora leo Jericó, pastor, yo sé que la gente, no, y andaban caminando.
No, había Era una una lucha guerra. espiritual, pastor, Sí, que sí. ellos estaban luchando. Que después iban a haber entidades físicas caer, como los muros, sí, Ujú. pero había algo espiritual primero en Exacto. todo aquello. Amén. Entonces, exactamente al séptimo día, pastor, amanecí el séptimo día. Me recuerdo que ya el séptimo día que ya había tenido mi esposa, a mi amada esposa, ya en ese momento me hizo una sopita de pollo. Yo sentía aquello como que era el cielo, pastor. Sí, Y, o sea, 7 días sin sí, comer. no, yo sé, ya lo he vivido. Uno no siente un Sí. manjar. Uy. Y bueno, al octavo día, pastor, que yo amanecí, yo pues entregué mi ayuno, ¿verdad? Al Señor. Me recuerdo, pastor, que el octavo día me despierto, pastor, y aquí siento como una chibolita, no sé en cuál de los dos ojos, como una chibolita como del tamaño de un frijolito pequeño, y la chibolita así, pastor, Adentro del ojo. adentro, mi párpado, así adentro, Ay, ¿va? qué Entre horrible. mi ojo. Pero cuando yo le hago así, pastor, ¡pum!, cae aquello, y Lo agarra. lo agarro. Era el tamaño de un frijolito, pastor. Y era como un coágulo de sangre, pastor. Así. Y entonces, en ese momento me recuerdo que el Señor me decía, ya has sido liberado de de todo lo que había padecido durante todo ese tiempo, Ujú. ¿verdad? Y esa era la señal. Qué Esa era la tremendo. señal que Dios me había puesto. Lo anduve guardando, pastor. Lo anduve El guardando. souvenir. Sí, era para mí lo que Dios había. No sé dónde se perdió, pastor. A Pero saber, se gloria a Dios perdió. que lo veo. Ahí lo Lo, anduviera lo todavía. anduve guardando como testimonio, pastor, Wow, ok, porque yo ok. sabía. De esto me liberó Sí, el Señor, decía usted. pastor, porque este testimonio vivo, como dice usted, como se Ajá. llama el podcast, yo quiero llamar más que todo, pastor, a aquellos que siguen luchando con Sí. cosas, pastor. Amén. Que, 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 que entiendan que hay un proceso de Dios para nuestras vidas. Exacto. Que no somos perfectos. Que no es de pero un día que- para otro. pero aunque no es de un día para otro, pastor, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, la gracia de Dios no depende de nosotros, depende Amén. de Él. Es un amor, es una gracia, es un regalo que Dios ha puesto en nuestra vida, pero que siempre, lo que sí el Señor me enseñó en todo esto, pastor, es como hacía David, pastor, que él, a pesar de sus errores, él nunca buscó un brujo como hizo Saúl. No. Nunca buscó a sus enemigos de Egipto, a sus amigos de Egipto o de cualquier otro país para Buscó hacer al alianzas. Señor. Dijo el Señor que David nunca hizo alianzas con ningún país extranjero. Su Amén. única alianza era el Señor en su Amén. vida. Y él siempre se humillaba delante de Dios. Entonces yo creo que si algo debemos de entender, pastor, es que aunque nos equivoquemos, siempre nuestra alianza deberá ser el Señor en nuestra vida. Amén. Y en su debido momento, ojo, que aquí hay otra cosa, pastor. Cuando el Señor me pidió los 7 días de ayuno, pastor, usted tiene dos opciones, pastor. Hacerle caso al Señor O no hacer o eso. desobedecerle. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre eso, pastor, porque muchas veces Dios nos está llamando. Levántate a orar. Sí. Levántate a orar. Amén. Levántate a ayunar. Levanta y busca. Y muchas veces desconocemos Amén. o nos hacemos los oídos sordos de la voz del Señor, pastor. Y es ahí cuando luego viene el enemigo y viene entonces con fuerza. nos hace trapitos de su Sí, chanchera, sí, lo voy a decir así, amén. trapitos de su chanchera, porque no obedecemos al Señor. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si nos humillamos al Señor, Él es fiel para levantarnos, dice Así su es, palabra. amén. Pero si no obedecemos, tenemos que sufrir las consecuencias. Entonces, Exacto. y yo dejo esto como parte del testimonio, pues que tenemos que someternos al Señor, pastor. Amén. Usted usa mucho ese versículo, Ujú. someteos al Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, pero hay un sometimiento primero para Exacto. poder resistir al diablo. Sí, Solos sí. no podemos, No, estamos jamás. claros que no. Así que, pastor, creo que en cuanto a esa historia de lo que viví atado por mucho tiempo, porque fueron muchos años, pastor, pero
el Señor en su misericordia me tiene acá. Amén. Hace mucho tiempo fui libre de ese tipo de adversidades. No significa que el enemigo no siga atacándome. No, Ese es otro punto. Exacto, si es que él Eso nunca no va... significa que el enemigo él me siga atacando en la misma área, pastor. Exacto. En la misma área. Ahora con la fuerza del Espíritu Santo en mi vida, yo decido, pastor. Amén. Antes no tenía la fuerza, Ni muchas el dominio veces, propio. ni el dominio para poder someterme al Señor. Pero ahora el Señor me ha puesto en esa posición en la que, y creo que a todos nosotros como hijos del Señor también, pastor, llega un punto en el que el Señor dice que Él somete bajo nuestros pies. No nosotros, Amén. para algunos dicen, machúcale la cabeza al diablo. No, Sí. la Biblia dice que el Señor, pues, Ajá. dice, pondrá la cabeza de vuestro enemigo bajo vuestros Sí. pies. Algunos se atreven, pastor, a decirle, vamos a darle la... No, eso es peligroso decirlo así, pastor. La verdad que Entonces, sí. porque es el Señor el que Él somete es el que la somete. cabeza del enemigo Amén. bajo nuestros pies. Entonces, en nosotros está esa autoridad de parte de Dios, pastor, para decir, ahora el pecado se presenta delante de nuestros ojos, pero en nosotros está el poder para decir que rechazar no. Amén. todo aquello que viene de parte del enemigo. Así que creo que no sé si tremendo. hay algo más No, que la verdad podamos que decir, pastor, pero a mí me bendice mucho escuchar su testimonio, por lo mismo, por lo que usted está diciendo, que hoy en día hay gente pasando lo mismo. Hay alguien tal vez viendo ahorita el podcast, sea aquí en Honduras o alrededor del mundo, que diga, pucha, yo lo viví o lo estoy viviendo. amén, así es. Entonces pueden recibir ahora de parte del Señor que hay esperanza. Obvio, la esperanza no está en nosotros, la esperanza está en Cristo Jesús. Está en él, sí. Y Él es el que nos libera, Él es el que nos libera, pero también hay una parte que nosotros también tenemos que poner, que es lo que usted dijo, ¿verdad? Es cerrarle las puertas. Ese ayuno fue, como decirlo, trascendental, ¿verdad? Eso fue lo que marcó un antes y un después en su vida. Y hay gente que el Señor le ha dicho, deja esto, deja lo otro, y no quieren. Así Obviamente, esa es una puerta abierta al enemigo, y entonces él tiene una legalidad. hay una legalidad. Hay una pastor, legalidad así es. para que él entre y nos haga trapito, como dijo usted. Porque, Trapitos de su chanchera. ajá, y uno dice, ¿por qué pasa esto? Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está la puerta que se está abriendo para dejarlo entrar? Pero gloria al uno Señor. sabe cuál es la puerta. Sí, sí, Que se hace de se los, hace de loco, los, de ¿verdad? los bobos uno. Sí, ¿ah? así a es. saber, dije, sí oro, yo ayuno, sí, pero hay algo ahí. Hay algo puerta, así es. que en algunos casos puede ser un pecado consciente, algunos inconscientes, puede ser aún la falta de perdón. Amén, así es. Puede ser sí. algo tan sencillo como la falta de perdón, que aunque no está ahí así como que un pecado Tan visible. en algunos casos hasta es la rebeldía. Amén, Y así es. ese es uno de los más útiles, porque la rebeldía pasiva no se ve así directamente en las personas, pero es algo que es una puerta Amén, abierta. así Bueno, es. es el pecado original en el cielo. Satanás usará en cada uno de nosotros esa puerta donde él sabe que puede infringirnos dolor, pastor. Sí, exacto. ¿Verdad? Pueden ser diferentes, aunque en el mundo sabemos que el tema de la inmoralidad sexual en todos los aspectos, bestialismo, homosexualismo, transgénero, todo eso, que por cierto, pues amamos a las personas porque Amén. entendemos que hay una fuerza dentro de ellos que no es de ellos, que es la que lucha por aquellas cosas, y pueden ser como las cosas que usted acaba de decir, pero en todo eso, pastor, es siempre el Señor llamará la misma atención, y es que nos sometamos a Amén, Él, amén. que nos humillemos ante Él, y que todo lo demás Él lo va a ir... Él va a ir poniendo las piezas, pastor, en Exacto. su lugar, en su debido momento. Y eso hará que nuestra vida, vaya floreciendo delante de Él, pastor, y que crezcamos, ¿verdad? Amén. De tal manera que aprendamos, pues, a ser buenos servidores de Él y que finalmente, pues, todos tenemos, pues, un llamado de parte de Dios. Amén. Y ese llamado
Dios nos va preparando durante todo. Si yo no, ahora cuando yo le digo al Señor, porque una de mis oraciones, pastor, es que Él ya me lo ha dicho, pero Él me ha dicho que llegará, pero todavía no es. Cuando ese tipo de, porque desde muy joven, pastor, cuando estaba en la iglesia con las viejitas, Ajá. solo esas viejitas me acuerdo, me recuerdo que yo le oraba al Señor en mi trastornada mentalidad, pastor, Sí. en aquel momento, siempre oraba al Señor con el tema, por ejemplo, de predicar su palabra Ajá. y de ministrar sanidad y liberación, ¿verdad? Ajá. Y creo, ¿por qué digo eso, pastor? No para jactancia, sino porque el Señor me permitió, pastor, Vivir eso. que viviera muchas de estas cosas para que yo entendiera lo que se siente, pastor. Y uno, así usted yo puede. miro a una persona, pastor, caer al suelo, me duele mi corazón porque yo sé que hay una lucha que se está dando ahí, Amén. pastor, y que se está generando. Y recuerde que el Señor, ¿cómo hizo las liberaciones? Tengo compasión, decía, Sí, de las amén, almas. amén. Entonces, cuando sentimos compasión, pastor, entonces es cuando el Señor hace La el obra. proceso y Y la obra empieza en a la vida. liberar. Así es. No, qué Amén. tremendo. Pues la verdad ¿Ves? que le damos gloria al Señor por lo Amén, que Él ha pastor. hecho en su vida, está haciendo y va a hacer. Y si Amén. este testimonio fue de mucha bendición para usted, por favor deje un comentario, suscríbase al canal, comparta esto con sus amigos, sus amigas, su familia, para que alguien pueda ser bendecido. Bendiciones a todos, nos vemos la próxima vez. Amén. Bendiciones.